Buenas tardes, maestra. Hoy le venimos a presentar nuestra planeación y como estamos observando, la realizó Flores González Alejandra y Tapia Arrieta Diana Sherlin. Nuestro docente titular es Paola Cisnero Torres. Aquí podemos observar que es la Escuela Primaria de Rosario Castellanos, nuestro CCT, el grado y grupo, que es tercero A, la zona escolar, el turno y el ciclo escolar. Nuestro problema común detectado es que se observa que los estudiantes en su mayoría presentan dificultades para reconocer, clasificar las figuras geométricas y sus características, como son los lados, vértices, simetría, lo que afecta a la comprensión de las formas presentes en la naturaleza y su aplicación en la elaboración de artesanías. El campo formativo que utilizamos fue saberes y pensamiento científico. Los ejes articuladores que pusimos fue inclusión y pensamiento crítico. El escenario fue la comunidad. Los contenidos y el PDA los sacamos del plan sintético de la fase 4. El contenido es figuras geométricas y sus características. El PDA nos dice que a partir de retículas de triángulos, cuadrados o puntos, construye, analiza y clasifica figuras geométricas a partir de sus lados y su simetría. En particular, a los triángulos, explica los criterios utilizados para la clasificación. La metodología fue aprendizaje basado en indagación STEAM como enfoque. Nuestro periodo de ejecución fue de una semana, que es del 2 al 6 de febrero del año presente. Nuestro propósito es que los alumnos construyan las artesanías geométricas a partir de la observación e indagación de las formas presentes en la naturaleza y en su comunidad, que permitan reconocer, construir y clasificar figuras geométricas según sus características, con una actitud creativa, responsable y de respeto al entorno. El nombre de nuestro proyecto es Las formas de la naturaleza. Nuestro diagnóstico nos dice que el grupo de tercero A de la Escuela Primaria Rosario Castellanos está conformado por 20 alumnos, en el cual 9 estudiantes son kinestésicos, 8 visuales y 2 auditivos. Hay más estudiantes que tienen aprendizaje kinestésico, lo que evidencia la diversidad de formas en la que los alumnos aprenden y procesan esta información. Esta variedad hace que nosotros implementemos diversas estrategias didácticas que permitan atender las necesidades de todos nuestros alumnos y favorecer un aprendizaje significativo. Una problemática relevante detectada en el grupo es que los alumnos en su mayoría presentan estas dificultades para reconocer y clasificar figuras geométricas, así como también presentan dificultad para identificar correctamente sus características, como los lados, vértices y la simetría. También durante las actividades del aula se observa que algunos alumnos confunden estas figuras geométricas entre sí o no logran relacionarlas con los objetos que tienen en su entorno cotidiano. Estas dificultades hacen más evidente eh, que confundan y que se les solicite describir las características de cada figura y utilizarlas de manera adecuada en trabajos manuales y artísticos. Por eso diseñamos actividades lúdicas, visuales y manipulativas que permiten a los estudiantes fortalecer la identificación y clasificación de las mismas, promoviendo una mejor comprensión y aplicación de los conocimientos adquiridos. Nuestra metodología está conformada por 5 fases. En la primera fase nos dice introducción al tema. Esta la vamos a llevar a cabo el día lunes 2 de febrero. En esta vamos a realizar una introducción al tema de figuras geométricas con un material didáctico que se llama Conozco y reconozco las figuras, que lo podemos ver en el anexo 3. Con este material vamos a fortalecer el reconocimiento de las mismas y vamos a mostrarle a los alumnos estas figuras geométricas en grandes, que son el círculo, el cuadrado, el triángulo y el rectángulo. Estas las colocaremos en el pizarrón para que los alumnos observen, las puedan observar y las comparen al mismo tiempo, con preguntas como ¿qué figura es? ¿Dónde las han visto en la vida diaria? Y si todas tienen la misma figura, sí, no y por qué. Después nos vamos a pasar a leer
la página 33 del libro Proyectos Comunitarios, y vamos a comentar en comunidad de qué habla la lectura. Podemos relacionar figuras geométricas con la naturaleza y de qué manera las podemos relacionar. También vamos a retomar lo comentado en comunidad y vamos a escribir en el cuaderno de saberes 3 ideas que consideren importantes sobre las figuras geométricas. Por ejemplo, que las figuras tienen formas diferentes, que las figuras están en las cosas que usamos todos los días y que las figuras se pueden comparar. Los materiales que vamos a ocupar es el material didáctico, conozco y reconozco las figuras, el libro de proyectos comunitarios, y esta eh, fase tiene una duración de 2 horas y vamos a evaluar con la rúbrica de figuras que se puede ver en el anexo 2. En la fase 2, que es diseño y desarrollo de la indagación, que la estaremos aplicando el martes 3 de febrero, con una duración de 2 horas, vamos a explicar a los alumnos que se trabajará con la página 134 del libro de proyectos comunitarios, específicamente en el apartado 3. Vamos a indicar que se realizará la lectura de las preguntas que en el apartado, que es ¿qué figuras geométricas perciben constantemente en el entorno natural de su comunidad? ¿Cuáles son las características de las figuras geométricas que perciben en la naturaleza? ¿Cómo pueden utilizar las figuras geométricas para diseñar piezas, azulejos con formas inspiradas en la naturaleza? Vamos a comentar que estas servirán como guía para reflexionar, observar y identificar y analizar las figuras geométricas que están en nuestro entorno. Vamos a explicarles a los alumnos que se va a trabajar con la página 135 del libro de proyectos comunitarios. Vamos a iniciar la actividad realizando la lectura compartida del punto 1. Con el propósito de comprender en qué consiste la actividad que vamos a llevar a cabo. Posteriormente, vamos a organizar al grupo para salir al patio. Vamos a indicar que se van a observar las plantas que se encuentren a su paso. También vamos a decirles que pueden identificar las partes, que son los tallos, las flores y las semillas. También les vamos a decir que pueden observar los animales que se encuentren. Después de observar, vamos a regresar al salón. Vamos a explicar que van a dibujar en su cuaderno lo que se observó durante el recorrido, incluyendo plantas, parte de las plantas y animales. Indicar que se trazará con un color, tal como lo marca en el libro, las figuras geométricas con el fin de reconocer y relacionar las formas geométricas con el entorno natural. Vamos a explicar con el material didáctico, conozco las partes de las figuras geométricas, qué son las aristas, qué son las vértices, qué es un ángulo. Después vamos a hacer la pregunta de cuáles son las características de las figuras geométricas que perciben la naturaleza. Les vamos a dar una hoja de papel periódico, la cual les vamos a indicar que doblen varias veces para que se formen diferentes figuras. Al desdoblar la hoja, se van a encontrar las líneas trazadas de las hojas. Con un color, vamos a ir marcando la forma de la figura. Vamos a relacionar las formas de las figuras de la hoja de periódico con las que observamos en la naturaleza. Vamos a compartir en comunidad nuestros resultados. Los materiales que estaremos utilizando va a ser el libro de proyectos comunitarios. Vamos a evaluar con la rúbrica figuras. En esta se evaluará si identifican las figuras geométricas, si reconocen sus características, la relación de las figuras con la naturaleza, si los niños se pueden dar cuenta de ello. En esta misma fase encontramos el día miércoles. En él vamos a diseñar azulejos inspirados en la naturaleza. En este día vamos a dar recortes de figuras geométricas a los alumnos
Y vamos a introducir al tema explicándoles primero qué es un azulejo. Después, ellos van a diseñar un modelo de azulejos cumpliendo con estas tres condiciones, que son que todas las piezas deben de ser de la misma forma y tamaño, y también que deben de cubrir completamente una superficie plana. No pueden quedar separados sus figuras, y también que deben decorar el diseño inspirándose en flores, hojas o frutos que ya observaron en las actividades anteriores. Después van a contestar la siguiente pregunta en su cuaderno: ¿cómo pueden utilizar las figuras geométricas para diseñar piezas de azulejos con formas inspiradas en la naturaleza? Y les vamos a explicar que cada alumno deberá escribir en su cuaderno una figura geométrica que observó en la naturaleza, una característica de esa misma figura y cómo la usó en su diseño de azulejos. Después vamos a compartir estas respuestas en comunidad y, por último, les vamos a dejar de tarea que traigan material para realizar la actividad del azulejo u otro modelo que les guste, pero esta vez lo van a plasmar en grande, en un papel bond, en papel craft o incluso en una cartulina. También vamos a necesitar colores, plumones o imágenes de las figuras geométricas que ocuparán. De materiales tenemos el anexo 1, que en el anexo 1 vienen eh, los recortes de figuras geométricas y los ejemplos de qué es un azulejo. Esta actividad tiene una duración de 2 horas y se va a evaluar igual con la rúbrica de figuras. En la fase 3, que es organizar y estructurar respuestas a las preguntas de indagación, que estamos trabajando el jueves 5 de febrero con el tiempo de aproximadamente 1 hora. Vamos a contestar en el cuaderno la página 141 del libro de proyectos comunitarios con la información que recabamos en las actividades anteriores. Aquí en este cuadro podemos observar que nos pide el nombre de la figura y un dibujo. De sus lados, el número de sus lados, el número de sus vértices y el número de ángulos y qué tipo de ángulo es. Estaremos trabajando con el material del libro de proyectos comunitarios. En el anexo 2 lo estaremos evaluando con la rúbrica de figuras, que se evaluará la identificación de las figuras, el reconocimiento de sus características. Después tenemos la fase 4, que es presentación de los resultados de indagación. En esta fase vamos a explicarle a los alumnos que van a exponer a través de un material de apoyo visual, en este caso pues su cartel. Van a realizar un cartel en el que nos van a plasmar las dificultades que tuvieron al realizar su azulejo y las tendrán que exponer frente a la comunidad el día viernes. Van a realizar un cartel creativo que les será solamente de apoyo visual, con los materiales requeridos en la anterior fase. Y de tarea simplemente van a traer su cartel para que lo puedan exponer el siguiente día. En la fase 5, que es metacognición, la trajeremos el viernes 6 de febrero con una aproximación de 2 horas. Vamos a explicar que se va a hacer un sorteo. En este sorteo va a ser para que los alumnos puedan pasar a exponer su cartel. En comunidad vamos a retroalimentar esta actividad. También vamos a explicar que se va a realizar el esquema del libro de proyectos comunitarios en la página 143, en el que se escribirá de manera individual la experiencia de este proyecto. Como podemos ver, aquí está el ejemplo del esquema al que estaremos trabajando, que es mis saberes previos. Podemos observar que aquí está el esquema que estaremos trabajando: mis saberes previos, mis expectativas, dificultades encontradas, lo que me gustó, lo que aprendí
y cómo puedo explicar el nuevo conocimiento adquirido. Vamos a cerrar este proyecto explicando que aprendimos a identificar diferentes figuras geométricas en nuestro entorno. Podemos utilizarlas para diseñar azulejos inspirados en la naturaleza. Vamos a dar el cierre reflexionando en comunidad sobre la importancia de observar piezas como los azulejos, las figuras que nos rodean pues en nuestra vida cotidiana. Nuestros instrumentos de evaluación pues es una rúbrica que se encuentra en el anexo 2, que es la rúbrica de figuras. En la parte izquierda encontramos cada criterio con los que vamos a evaluar y encontramos excelente, bueno, aceptable y necesita mejorar. También tenemos en el anexo 1 los recortes de las figuras geométricas y los ejemplos de diseño de los azulejos que les vamos a mostrar a los alumnos para que entiendan un poquito más el concepto de los azulejos. Por último tenemos el anexo 3, que es el material didáctico. Conozco y reconozco las figuras. En este, pues es un ejemplo de cómo vamos a hacer nuestras figuras geométricas para plasmárselas a los alumnos y que nos entiendan mejor. El propósito de nuestro proyecto pues fue que los alumnos identificaran las figuras geométricas, así como sus diferentes características, que son sus lados, sus vértices. Los problemas que podemos solucionar con los alumnos al aprender de este tema es que eviten la confusión entre figuras geométricas y al mismo tiempo aprendan a relacionar la geometría con la vida cotidiana. También tenemos que nuestras intenciones didácticas pues es desarrollar la creatividad, el trabajo en equipo y la observación del entorno. El rol del alumno pues es genera su propio aprendizaje y nuestro rol es guiar y acompañar a los alumnos pues precisamente en este aprendizaje. Las necesidades, valores y características de los niños es que se atienden distintos estilos de aprendizajes, se promueven valores de respeto y de colaboración. También se consideran las características propias de tercer grado. También tenemos que esta propuesta es pertinente para los espacios comunitarios que habitan los niños, ya que exploran su entorno natural y comunitario para hacer el aprendizaje significativo. También tenemos que nuestras actividades son actividades lúdicas y manipulativas que fortalecen su desarrollo cognitivo y socioemocional. También presentamos el dominio de saberes disciplinares como integrándolos al identificar, construir y clasificar figuras geométricas y que al mismo tiempo apliquen las características en actividades concretas. También las figuras geométricas se reconocen en la naturaleza y en objetos diarios, mostrando que las matemáticas están presentes en su entorno. Esto nos lleva a que estamos conectando los contenidos con la vida cotidiana de los alumnos para que ellos puedan identificar fácilmente estas figuras. La metodología que usamos fue concreta al enfoque de la asignatura en la planeación, que fue aprendizaje basado en indagación y el enfoque STEAM. Utilizamos diferentes recursos didácticos que fue nuestro material didáctico de reconozco y conozco las figuras geométricas, los libros, los recortes y los carteles y el entorno escolar. Las interacciones que generamos con el grupo fueron interacciones colaborativas, de diálogo y trabajo en equipo. Evaluamos con una rúbrica para todo el proyecto
Y también identificamos los aprendizajes de los niños mediante la observación, la participación y los productos realizados. Eh, También tratamos de explicarles claramente a los niños cómo los vamos a evaluar y con qué criterios los vamos a evaluar. La rúbrica fue de evaluación formativa y que valora su proceso continuo y al mismo tiempo el producto. Por último, tenemos los elementos de la cultura escolar que intervienen en nuestra planeación, pues es la participación en comunidad, el trabajo colaborativo y el enfoque centrado en el alumno. También tenemos que los incorporamos mediante estas actividades en equipo, también en el uso del entorno escolar y el diálogo constante que tenemos en comunidad. Por último, ¿para qué los incorporamos? Para fortalecer este sentido de pertinencia, la inclusión y el aprendizaje significativo. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.